Los sábados venimos compartiendo acerca de los atributos de Dios. Qué importante es también, hermanos, que conozcamos los atributos de Dios. Quizá alguna vez traemos también eso los domingos por la mañana. Por ahora estamos haciendo los sábados. Pero qué importante es conocer eso, hermanos, porque a veces por desconocimiento justamente de los atributos de Dios, no le conocemos al Señor. Y le conocemos así de una manera parcial. Sabemos, todo el mundo sabe que Dios es amor, ¿verdad? Pero nos olvidamos que Dios también es justicia, es verdad, es paciencia, es misericordia, es fidelidad y muchas otras cosas más que tenemos que conocer del Señor. Eso nos ayuda a entender el verdadero carácter de Dios. Porque si no nos formamos un Dios conforme a nuestro entendimiento, ¿verdad? Y Dios es mucho más que eso. Tenemos que conocerle a través de su palabra. Hoy vamos a continuar en San Juan capítulo 10. Les invito a leer San Juan capítulo 10, versículos 16 al 22. San Juan 10, 16 hasta el 22. Dice así: También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Recordemos que al inicio del capítulo y de la alegoría del redil, quedó identificado como la nación de Israel. Eso mostramos en el texto, no es una interpretación, mostramos porque así está indicado en el texto y en el contexto. Entonces quedó identificado como la nación de Israel, el redil en donde están las ovejas del pastor. El pastor es Jesucristo y el redil es Israel. A Israel, a su pueblo escogido, vino el Mesías, conforme estaba profetizado. No todos los israelitas son ovejas del buen pastor. ¿Se acuerdan que él entra al redil y a sus ovejas llama por su nombre? Porque en el redil están ovejas de otros pastores también. Y a las suyas él llama y las saca y ellas le siguen porque conocen su voz. Llegando ahora al versículo 16, Jesús ya se refiere a las otras ovejas que no son de este redil, dice él, que también le pertenecen a él. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Una revelación de Jesucristo para que entendamos el pasado, el presente y el futuro de su pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Dios? ¿Cuál es su rebaño? Es su iglesia. El pasado, ¿por qué el pasado? Y porque está escrito desde el primer libro, desde antes que fuese formado el pueblo, antes que fuese formada la nación de Israel, que el propósito de Dios era alcanzar con sus bendiciones y su misericordia y su gracia no solamente a una nación, sino a todos los pueblos, a todas las naciones. Desde el Génesis está eso.
a gentes de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Eso está así mismo en Apocalipsis 5:9. De todo linaje, lengua, pueblo y nación. Por eso cuando Dios llama a Abraham, en Génesis 12, el versículo 3 le dice, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Ahí todavía no existía la nación de Israel. A Abraham le dijo eso. Todas las naciones de la tierra. Y después que Abraham fue probado, ¿se acuerdan? Cuando Dios le pidió que ofreciera en holocausto a su hijo, a su unigénito, a Isaac, y él no rehusó a su propio hijo. En Génesis 22, 18, Jehová le dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. La interpretación de esa declaración está en Gálatas 3:16, porque nosotros podemos quedarnos a pensar, bueno, su simiente era Isaac. Pero si miramos en Gálatas 3:16, y vamos a leer ahora mismo, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Queda claro allí que en Jesucristo es que todas las naciones iban a ser alcanzadas con las promesas. Vamos otra vez al texto de Juan 10, especialmente el versículo 16. Jesús dice acerca de aquellas otras ovejas que no son de este redil, porque le estaba hablando a la nación de Israel. Aquellas también debo traer, dice. Jesús dijo a la gente de su tiempo, especialmente a sus discípulos, en el tiempo de su pasar por esta tierra, Él les dijo que Él fue enviado a las ovejas perdidas de Israel. En Mateo capítulo 15, versículo 22 al 24, les invito a mirar. Mateo capítulo 15, versículos 22 hasta el 24. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Mateo 10 también, versículo 5. Vamos a retroceder un poquito. Mateo capítulo 10. El versículo 5, ahí es una de las misiones a las que Jesús envió a sus discípulos, en este caso a los 12 apóstoles. Y les dijo, dice el versículo, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. Pero a partir de su resurrección se abre la comisión para que se cumpla el plan que Dios forjó desde antes de la fundación del mundo y antes de la formación del pueblo de Israel, para que las bendiciones y las promesas lleguen a todos los pueblos. El ejemplo que comparto ahora es el de San Marcos, Evangelio de Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos capítulo 16, versículo 15, dice, y Jesús les dijo,
y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahí ya es id por todo el mundo y a toda criatura predicad el evangelio. Ese es el presente, hermanos. En capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles 1:8, se encuentra un detalle más amplio. Jesús les dice a los que estaban reunidos antes de su ascensión al cielo: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es lo que hoy nos permite a nosotros, hermanos, conocer a Cristo y alcanzar las promesas que son por medio de la fe. Vamos a Romanos capítulo 4. Ahí dice que las bendiciones o las bienaventuranzas no son solo para los de la circuncisión, o sea, para la nación de Israel, sino para todos los que creen en el Dios verdadero, el Dios de Abraham, por medio de su simiente, que ya sabemos es Jesucristo. Romanos capítulo 4, versículo 11, dice que Abraham recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Vamos a leer también ahí en Romanos capítulo 4, versículos 22 al 25. Romanos 4, 22 al 25 dice: por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Esto es a Abraham, ¿verdad? Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos que en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesús dejó en claro que habrá un rebaño y un pastor. Un rebaño compuesto por todos los creyentes, ¿sí? Hemos leído, ahí está, para volver a ver todas las veces que quieran. Él estaba hablando a las ovejas del redil en el que él estaba, al que fue enviado, a las ovejas perdidas de Israel, pero se refirió a las ovejas que no son de este redil, o sea, a las de las naciones. Y habrá entonces, dijo él, un rebaño y un pastor. Un rebaño compuesto por todos los creyentes en Jesucristo, tanto del pueblo de Israel como de las naciones gentiles. Vamos a Efesios, capítulo 2, versículos 13 al 16. Efesios capítulo 2. Dice así, del 13 al 16. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Un solo pueblo, un solo Señor, un solo cuerpo,
un rebaño, un pastor. Volviendo a Juan, capítulo 10, en el versículo 17 y también en el 15, Jesús es el pastor que pone su vida por las ovejas. Ahí tenemos a la vista. En el 17 y en el 15 también él dice que es el pastor que pone su vida por las ovejas. En el 18, versículo 18, él dice que ese mandamiento recibió del Padre. Hay allí una hermosa, sublime declaración del amor del Padre hacia el Hijo. En el versículo 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Por eso les hice referencia al empezar a los atributos de Dios. Qué importante es, hermanos, conocer esos atributos de Dios, porque si no entendemos de una manera parcial el carácter de Dios, incompleto. Y hasta pensamos a veces que nosotros somos mejores que Dios, ¿verdad? Somos más buenos que Dios. Porque Dios tiene, acá declara Jesucristo que Dios tiene una razón para su amor. Él dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. El plan de Dios para nuestra salvación contempló, desde antes de la fundación del mundo, la ofrenda voluntaria del Hijo. Él dice, nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Hay mucha riqueza aquí, hermanos. El poder de Jesucristo sobre la vida y la muerte, y también la verdadera naturaleza y expresión del amor. Por eso me ama el Padre. Subrayo eso, hermanos. Cada padre que ama a su hijo sabe que lo ama, aunque a menudo no hay una causa, ¿verdad? Porque nosotros le amamos a nuestro hijo porque es nuestro hijo, ¿verdad? No es que tenemos que encontrar una causa. Ese es un sentimiento que nace de nuestro corazón de padres, ¿verdad? Así es. Y no es cuestionable eso, no es cuestionable. Pero no es ni mejor ni más completo que el amor de Dios. Porque el amor de Dios, y si quieren revisar ahí en la Biblia, por ahí miren en 1 Corintios 13 nomás, cómo es el amor. El amor no se alegra, no se goza en la injusticia, se goza en la verdad, ¿sí? No hace nada indebido y todo eso. El amor de Dios es en justicia, es en verdad, hermanos. Tan recto es el amor de Dios que hoy estábamos mirando en la escuela dominical en Deuteronomio, creo que capítulo 21 por ahí era, ¿verdad? Donde habla del hijo rebelde y contumaz, lo que Dios mandaba hacer con esos hijos para quitar el mal del medio de Israel. Pero nosotros podemos mirar eso y decir, qué ferocidad, ¿verdad? ¿Cómo eso va a ser un padre con un hijo? Bueno, sin embargo la ley es reflejo del carácter justo y santo de Dios. En cambio nuestros sentimientos son frágiles, imperfectos y muchas veces sin una causa perdurable al menos, ¿verdad? El verdadero amor, hermanos, no es como el amor humano. El amor humano puede ser muy intenso, puede ser fuego, así puede ser el amor humano. Las pasiones así pueden ser como fuego. Y tanto es así que nos llevan a hacer promesas. Por ejemplo, en el casamiento uno se jura amor eterno, ¿verdad? Y antes del casamiento incluso, ¿verdad? Se hacen promesas. Te voy a amar toda la vida, mi amor, ¿verdad? Toda la vida. Nunca te voy a dejar de amar, ¿verdad? Y después pasan los años y ustedes ven cómo terminan, ¿verdad? Cómo acaban tantas de esas promesas.
¿Por qué es así? ¿Verdad? Porque el amor humano se jacta, ¿verdad?, de ser así muy fuerte y se compromete. Pero necesitamos, hermanos, arraigarnos en el verdadero amor y en los verdaderos motivos de Dios. ¿Sí? El amor de Dios no se basa, hermanos, en un sentimiento, sino en un compromiso. Por eso es que Él tiene que mandarnos amar. Le tiene que mandar al marido que ame a su esposa. Porque si fuera algo así del sentimiento, nomás no necesita mandarle. Si ya nace de por sí. El amor, hermanos, el amor que permanece, y como dice ahí en el libro de Cantares capítulo 8, podrán, no le van a ahogar los ríos ni las muchas aguas, sino que permanece para siempre, no se acaba. ¿Sí? Ese es el amor que nace en el corazón de Dios, hermanos. Y se fortalece y se sustenta en la honra, en la obediencia, en el respeto, ¿sí?, en el sometimiento mutuo. ¿Por qué creen ustedes que acá dice Jesucristo, dice, por eso me ama el Padre? Entonces nosotros somos mejores que el Padre porque nosotros a nuestros hijos no le amamos por eso, ¿verdad?, sino que le amamos porque son nuestros hijos nomás. En cambio Jesús dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí del Padre. Nosotros a menudo, o sea, generalmente no precisamos determinar la causa de nuestro amor frágil e imperfecto que tenemos como seres humanos, que creemos que es muy fuerte, ¿verdad? Pero el ejemplo que les puse, el de el varón y la mujer que se prometen amor eterno y que después se termina, que se diluye así como... Jesús dijo, por eso, porque Él se dio a sí mismo según el mandamiento, el mandato que recibió del Padre. En el capítulo 17, versículo 4, podemos adelantarnos un poquitito, San Juan 17, versículo 4, Jesús le dice al Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Hermanos, en la relación de amor de Dios Padre y el Hijo tenemos la forma y el ejemplo del amor verdadero y eterno que no se acaba, que no se diluye con el tiempo. Nosotros también experimentamos en parte ese amor cuando nuestros hijos nos honran y se sujetan a una sana autoridad, correcta autoridad. Aunque somos tan imperfectos, pero así es como se manifiesta el amor. Les invito a mirar también en Juan 14, 21. San Juan 14, 21. Dice Jesús, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Miren cuánto hay ahí, cuánto motivo hay, cuánta razón hay, ¿sí? El que me ama, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dice el Señor. No dice el que me ama es el que tiene una pasión y tiene un sentimiento. No tiene nada que ver con eso, sino que Él es el que tiene mis mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama. Y ese, dice, va a ser amado por mi Padre. Y yo le voy a amar
y me voy a manifestar a él. Versículo 23, ahí en Juan 14, 23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Versículo 24, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Ven? Vemos, hermanos, ¿verdad? Ese es el amor. Ese es el verdadero amor, hermanos. Tiene una causa, tiene un sustento. Ahora, nosotros podemos decir y cuestionar todo eso, claro. Ahora yo tengo el monopolio de la palabra, entonces no podemos hacer preguntas y respuestas, ¿verdad? Tenemos la escuela dominical para eso. Pero podemos decir, bueno, ¿y por qué nos amó Dios? ¿Por qué tanto amó Dios al mundo? Un mundo que no se merecía el amor. No se merecía su amor. ¿Quién de nosotros merece el amor de Dios? ¿Quién de nosotros era así demasiado bueno para que Dios nos ame? Nadie. Nadie. Pero Dios amó a sus escogidos porque Él decidió amarnos y porque Él nos predestinó a ser, dice en la palabra de Dios, dice, desde antes, a los que antes conoció, a estos también llamó, ¿verdad? Y nos predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. En la carta a los Efesios dice que en Él, en su Hijo Jesucristo, nosotros fuimos recibidos. En Él nosotros fuimos aceptados. Somos aceptos en el amado, dice. Nosotros no somos aceptados en nosotros mismos, hermanos. Nosotros somos aceptados en el amado Hijo de Dios. ¿Sí? Jesús dijo el Padre dijo cuando su Hijo fue presentado en el bautismo, cuando fue bautizado por Juan, dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. Dios se complace en su Hijo y se complace en nosotros cuando estamos en su Hijo también, en su Hijo Jesucristo. ¿Él le ama igual a todo el mundo? No. Y busquen en la Biblia, Dios tiene muchos enemigos y va a aplastar a sus enemigos. Y va a tomar venganza de sus enemigos. Entonces no es igual. El amor, el verdadero amor, hermano, se sostiene en la obediencia a los mandamientos de Dios. Por eso me ama el Padre. El que guarda mi palabra, ese es el que me ama, dice el Señor. Complicado parece, ¿verdad? Porque no es como nosotros creemos. Cuando conocemos a Dios por sus atributos, entonces podemos entender que esto es mucho más grande que nuestra apreciación humana. Hasta el que no le conoce a Dios puede tener ese amor que nosotros decimos que es así tan grande. ¿Sí? Entonces nosotros decimos, llega el Día de la Madre y decimos que no hay un amor tan grande como el amor de una madre por su hijo. ¿Verdad que así decimos? ¿Verdad? Y yo no estoy diciendo que las madres no le amen a su hijo. Claro que sí les aman, por supuesto. Y yo sé que probablemente nadie me amó como mi madre, como mi mamá me amó humanamente, ¿verdad? Pero no es perfecto como el amor de Dios, hermanos. Porque el amor de Dios es en justicia y en verdad. ¿Sí? Y en cambio el amor humano carece de esos elementos. Porque el amor del ser humano no es en justicia. Y muchas veces es injusto. ¿Sí? Solamente por agregar un pequeño detalle nomás. A lo mejor me metí en algo en que no voy a poder terminar de dejar claro ahora, ¿sí? Pero quise nomás resaltar eso que dice Jesús y que no está ahí de balde, no está como poesía, eso que dice Él: por eso me ama el Padre, por eso me ama, porque Él cumplió
con el mandamiento que el Padre le dio, teniendo poder para poner su vida, porque nadie me la quita, dijo. Yo tengo poder para ponerla y para volverla a tomar, pero pongo porque ese mandamiento es el que yo recibí de mi Padre. Y por eso me ama el Padre. Ese es el amor. El amor no es el que se siente, sino es el que se da. Y en 1 Corintios 13 vemos que nunca deja de ser. ¿Cómo le amamos nosotros a Dios? ¿Cómo le amamos a Cristo? ¿Le decimos que le amamos o le obedecemos por sobre todo? Quiero cerrar con unas palabras sobre el versículo 22, que ya leímos, pero voy a volver a leer ahora, porque yo extendí ahí la lectura en las Biblias, a lo mejor en la que ustedes tienen también, como en mi Biblia ya está bajo otro subtítulo, y dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. No voy a hacer una teología sobre esto, pero sí usar como simbolismo. Y vamos a mirar en Jeremías 8:20. Pueden mirar ahí. Jeremías capítulo 8, versículo 20. Jeremías 8:20. Dice: pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Tengan en mente esto, hermanos. Acá el texto en San Juan 10, yo les dije, no voy a ser profundo en esto teológicamente, pero solamente como simbolismo. Era invierno. Cuando llega el invierno, muchas oportunidades pasaban para la gente que se dedicaba a plantar y a cosechar. Y ahí en Jeremías leemos también, dice: pasó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Juan 4:35, Jesús habla de la siega, dice: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Hoy es, hermanos, tiempo de esperanza, es tiempo de oportunidades, es tiempo de salvar, tiempo de compartir el Evangelio, y es tiempo de recibir a Cristo por la fe. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, dice el Señor. Que no pase el tiempo y llegue el invierno y tenga que aplicarse este versículo que leímos en Jeremías, que dice: llegó el invierno y nosotros no hemos sido salvos. Hoy es tiempo de oportunidad, hermanos. 2 Corintios 6, 1 y 2. Vamos a leer para terminar. 2 Corintios 6, 1 y 2 dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Oramos. Padre nuestro, Señor, te damos gracias esta mañana por tu rica palabra. Gracias por nuestro buen pastor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque Él vino a cumplir el mandamiento que recibió, y porque ese amor que existe en la deidad, ese amor entre el Padre y el Hijo, también es el mismo amor que derramaste en nuestros corazones por tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos amarnos también unos a otros con misericordia, con paciencia, con justicia y con verdad, Señor. Bendecimos
tu nombre y te alabamos a ti, Señor, y al Cordero, a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.